Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Livermore, aquí en California. Hoy nos encontramos a septiembre 18 del 2023, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También pedirte que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú así lo consideras que te has beneficiado. De antemano, gracias. También tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida, tanto para ti como para mí, para podernos reunir para hacer este video, dándole gracias, toda la honra y toda la gloria a Él, que por su gran amor y su misericordia nos hizo este regalo de un día más de vida. Por lo tanto, la Santísima Virgen María también no se puede quedar atrás. Ella tiene su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana, que gracias a su obediencia, que dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que nos dio a el Salvador. Por lo tanto, ella tiene su lugar muy bien ganado, y también que es un gran ejemplo para nosotras las mujeres ser como ella. Así de que gracias, y también a ti, no te me sientas también de parte mía en manera de agradecimiento por darme tu tiempo para mirar este video. Esto es especialmente para ti, con mucho cariño y con mucho respeto. Y ya, de lo que se daba, se acabó. Así de que, sin más, vamos a continuar con la enseñanza de los capítulos de los libros del Antiguo Testamento. Los temas que vienen en cada capítulo, en cada libro. Así de que sin más, vamos a comenzar. ¿Listos? Al sonido de la campanita, vamos a empezar. ¿Listos? Comenzamos. Y dice, en el capítulo número 1 del libro de Joel, es un libro muy pequeñito. En el libro de Samuel, el capítulo número 1 nos habla de la invasión del país. En el capítulo número 2 nos habla de el día del Señor. En el capítulo número 3 nos habla de efusión del Espíritu. En el capítulo número 4 nos habla de juicio contra las naciones. Estos son los 4 capítulos que tiene el libro de Joel, y esos son los temas. Continuamos. En el libro de Amós, capítulo número 1 nos habla de oráculos contra las naciones. Capítulo número 2 nos habla de contra Moab, Judá e Israel. En el capítulo número 3 nos habla de a todas las tribus. Capítulo número 4 nos habla de contra las mujeres de Samaria o Samaria. Capítulo número 5 nos habla de lamentaciones por Israel. Capítulo número 6 nos habla de contra el lujo despreocupado. Capítulo número 7 nos habla de visiones. Capítulo número 8 nos habla contra los exploradores. Capítulo número 9 nos habla de el Señor del universo y de la historia. Estos son los nuevos 9 capítulos
que tiene el libro de Amós, los temas y 9 capítulos en total del libro de Amós. Son profetas menores. Continuamos con el libro de la sabiduría y los temas de los capítulos. El tema del capítulo número 1 nos habla de exhortación a practicar justicia. Capítulo número 2 nos habla de vida según los impíos. Capítulo número 3 nos habla de premio de justos y castigo de impíos. Capítulo número 4 nos habla de esterilidad con virtud, fecundidad con pecado. Capítulo número 5 nos habla de reflexiones de impíos ante suerte del justo. Capítulo número 6 nos habla de responsabilidad de gobernantes. Capítulo número 7 nos habla de valoración de la sabiduría. Capítulo número 8 nos habla de la sabiduría, esposa perfecta. Capítulo número 9 nos habla de plegaria para alcanzar sabiduría. Capítulo número 10 nos habla de protectora de los patriarcas. Capítulo número 11 nos habla de guía a Moisés e Israel. Capítulo número 12 nos habla de castigo de los cananeos. Capítulo número 13 nos habla de las criaturas debieron llevarles a Dios. Capítulo número 14 nos habla de a ellos invoca el navegante. Capítulo número 15 nos habla de la fe preserva a Israel de la idolatría. Capítulo número 16 nos habla de codornices para Israel y ranas para egipcios. Capítulo número 17 nos habla de las tinieblas y la columna de fuego. Capítulo número 18 nos habla de muerte de primogénitos, liberación israelita. Capítulo número 19 y final nos habla de israelitas y egipcios en Mar Rojo. 19 capítulos contiene el libro de la sabiduría y sus respectivos temas. Continuamos con el pequeñísimo libro de Abdías, un solo capítulo, y el capítulo nos indica de indignación del profeta contra Edom. Ese es el capítulo de Abdías, un solo capítulo. El libro de Jonás. El libro de Jonás nos habla los temas de cada capítulo. Es el capítulo número 1, el tema es Jonás se niega a ir a Nínive. Capítulo número 2 nos habla de Jonás en el vientre del pez. En el capítulo número 3 nos habla de conversión y perdón de Nínive. En el capítulo número 4 nos habla de enojo de Jonás por el perdón de Dios a Nínive. Continuamos. En el libro de Miqueas, cada capítulo nos dice el tema, y el tema del capítulo número 1 de Miqueas nos habla de juicio de Samaria o Samaria. Capítulo número 2 nos habla de contra los opresores. Capítulo número 3 nos habla
contra la codicia de los profetas. Capítulo número 4 nos habla de todos vendrán a Jerusalén. Capítulo número 5 nos habla de venda del rey mesiánico. Capítulo número 6 nos habla de el castigo de Jerusalén. Capítulo número 7 nos habla de lamentaciones del profeta. Continuamos con los capítulos del libro de Nahum. Los temas de los capítulos del libro de Nahum son 3 capítulos. El capítulo número 1 nos habla de salmo a la omnipotencia de Dios. En el capítulo número 2 nos habla de la caída de Nínive. El capítulo número 3 nos habla de desastre irremediable. Continuamos con el libro de Habacuc y sus capítulos, y los temas de cada capítulo son: capítulo número 1 nos habla de oráculo, los caldeos y azote de Dios. En el capítulo número 2 nos habla de oráculo, el justo vivirá por su fidelidad. Capítulo número 3 y final nos habla de himno a Dios y canto de confianza. 3 capítulos del libro de Habacuc. Continuamos con el libro de Sofonías. El libro de Sofonías y los capítulos nos hablan de, el capítulo número 1 nos habla de juicio contra Judá. Capítulo número 2 nos habla de amenazas contra las naciones. Capítulo número 3 y final nos habla de las promesas de salvación. Son 3 capítulos que tiene el libro de Sofonías. Continuamos con el libro de Ageo, que tiene solamente 2 capítulos. Y el capítulo número 1, el tema es de la reconstrucción del templo. En el capítulo número 2 y final nos habla de la gloria del templo. Continuamos con el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, el capítulo número 1 nos habla de primera visión. Capítulo número 2 nos habla de segunda y tercera visión. Capítulo número 3 nos habla de cuarta visión. En el capítulo número 4 nos habla de quinta visión. En el capítulo número 5 nos habla de sexta y séptima visión. En el capítulo número 6 nos habla de octava visión. El capítulo número 7 nos habla sobre el ayuno. Capítulo número 8 nos habla de 10 oráculos mesiánicos. Capítulo número 9 nos habla de juicio y purificación de las naciones. Capítulo número 10 nos habla de la vanidad de los ídolos. Capítulo número 11 nos habla de los 2 pastores. Capítulo número 12 nos habla de Jerusalén liberada y renovada. Capítulo número 13 nos habla de la alianza renovada. En el capítulo número 14 nos habla de establecimiento definitivo del reino de Dios. En el capítulo del libro de Malaquías nos habla, el capítulo número 1 nos habla de elección gratuita de Israel. En el capítulo número 2 nos habla de matrimonios mixtos y divorcio. En el capítulo número 3 nos dice de el día del Señor y diezmos. Continuamos con el libro del Eclesiástico. El capítulo número 1 nos habla de origen divino de la sabiduría.
En el capítulo número 2 nos habla de paciencia y fidelidad. El capítulo número 3 nos habla respeto a los padres. En el capítulo número 4 nos habla de justicia con el necesitado. En el capítulo número 5 nos habla de las falsas seguridades. En el capítulo número 6 nos habla de los arrebatos de la pasión. En el capítulo número 7 nos habla de consejos para la vida social. En el capítulo número 8 nos habla de actitudes erróneas en las relaciones. En el capítulo número 9 nos habla de mujeres peligrosas. En el capítulo número 10 nos habla de los gobernantes. En el capítulo número 11 nos habla de ser uno mismo sin pretensiones. Capítulo número 12 nos habla de favores y dones. Capítulo número 13 nos habla de ricos. En el capítulo número 14 nos habla de tacaños. En el capítulo número 15 nos habla de salmos sobre la sabiduría. Capítulo número 16 nos habla de errores que Dios castiga. En el capítulo número 17 nos habla de Dios gobierna la creación. En el capítulo número 18 nos habla de compasión, Dios por la debilidad humana. En el capítulo número 19 nos habla de autodominio. Capítulo número 20 nos habla disciplina en el lenguaje. En el capítulo número 21 nos habla de control del pecado. En el capítulo número 22 nos habla de 3 tipos de mala conducta. En el capítulo número 23 nos habla de aviso sobre la autodisciplina. Capítulo número 24 nos habla de la sabiduría en Israel y sus frutos. En el capítulo número 25 nos habla de proverbios numéricos y reflexión sobre vejez. En el capítulo número 26 nos habla de buenas mujeres. En el capítulo número 27 nos habla de peligros de la mala lengua. Capítulo número 28 nos habla de la venganza. En el capítulo número 29 nos habla de préstamos. En el capítulo número 30 nos habla de corrección de los hijos. En el capítulo número 31 nos habla de desventajas de la riqueza. En el capítulo número 32 nos habla de los banquetes. En el capítulo número 33 nos habla de confianza en la palabra de Dios. En el capítulo número 34 nos habla de inutilidad de los sueños. En el capítulo número 35 nos habla de verdaderos sacrificios. Capítulo número 36 nos habla la plegaria por Israel. Capítulo número 37 nos habla más sobre los amigos. Capítulo número 38 nos habla de médicos y medicinas. Capítulo número 39 nos habla de ideal del sabio. Capítulo número 40 nos habla de el destino del hombre. Capítulo número 41 nos habla de la muerte. Capítulo número 42 nos habla de verdadera y falsa vergüenza. Capítulo número 43 nos habla de maravillas de la creación. Capítulo número 44 nos habla de elogio del pasado. En el capítulo número 45 nos habla de Moisés. En el capítulo 46 nos habla de Josué y Caleb. En el capítulo número 47 nos habla de David. En el capítulo número 48 nos habla de Elías. En el capítulo número 49 nos habla de Josías. En el capítulo número 50 nos habla de el sumo sacerdote Simón. En el capítulo número 51 nos habla de Salmo de acción de gracias. Ese es el último capítulo del libro de la sabiduría. No, perdón, era de Eclesiástico.
Ya estaba, qué bueno que me fijé. Ahora continuamos con el libro de Job, que nos dice cuáles son los temas de cada capítulo. El libro de Job, el capítulo número 1 nos habla de prosperidad de Job. Capítulo número 2 nos habla de culminación de la prueba. Capítulo número 3 nos habla de mejor la muerte que esta vida miserable. Capítulo número 4 nos habla de primera ronda de discursos. Capítulo número 5 nos habla a quién vas a recurrir. Capítulo número 6 nos habla de dolor incomprendido y súplica a Dios. Capítulo número 7 nos habla de la vida del hombre sobre la tierra es como un servicio militar. Capítulo número 8 nos habla de Dios no falta a la justicia. Capítulo número 9 nos habla de la pregunta ¿por qué la justicia de Dios es su poder? Capítulo número 10 nos habla diré a Dios no me condenes. Capítulo número 11 nos habla Sofar, la sabiduría trascendente de Dios. Capítulo número 12 nos habla de Job entablar pleito con Dios a costa de la vida. Capítulo número 13 nos habla de mis ojos lo han visto. Capítulo número 14 nos habla como la flor. En el capítulo número 15 nos habla Elifaz, infecundidad de los malvados. Capítulo número 16 nos habla Job en espera del defensor. En el capítulo número 17 nos habla de vivo abrumado. Capítulo número 18 nos habla de Bildad, la luz del malvado se agota. Capítulo número 19 nos habla de Job, sé que mi defensor está vivo. Capítulo número 20 nos dice Sofar de nuevo el destino del malvado. Capítulo número 21 dice Job pregunta, ¿por qué triunfan los malvados? Capítulo número 22, Elifaz dice nueva acusación e invitación a la conversión. Capítulo número 23 nos habla Job entre el deseo y el temor del encuentro. Capítulo número 24 pregunta, ¿acaso no es así? Capítulo número 25 nos dice Bildad, Sofar y Job, la omnipotencia de Dios contra la inocencia de Job. Capítulo número 26 pregunta, es admiración, ¿cuánta ayuda al débil? Capítulo número 27 nos dice, Dios me mantenga con vida. Capítulo número 28 nos dice intermedio, himno a la sabiduría. Capítulo número 29 nos habla Job, resumen y defensa. Capítulo número 30 nos habla de se ríen de mí los jóvenes. Capítulo número 31 nos habla de hice con mis ojos el pacto. Capítulo número 32 nos habla de monólogo de Elihu. Capítulo número 33 nos habla de primer discurso. Capítulo número 34 nos habla de el segundo discurso. Capítulo número 35 nos habla de tercer discurso. Capítulo número 36 nos habla del cuarto discurso. En el capítulo número 37 nos habla de se me estremece el corazón. Capítulo número 38 nos habla de diálogo entre Dios y Job. Capítulo número 39 nos habla de primer discurso.
Capítulo número 40 nos habla de segundo discurso. En el capítulo número 41 nos habla de vista de Leviatán. Capítulo número 42 nos habla de respuesta de Job. Continuamos con el libro de Proverbios y los temas de cada capítulo. El capítulo número 1 nos habla de programa y método. Capítulo número 2 nos habla de promesas de la sabiduría. Capítulo número 3 nos habla de una disciplina conforme al Señor. Capítulo número 4 nos habla de exhortación a adquirir sabiduría. Capítulo número 5 nos habla de la mujer ajena. Capítulo número 6 nos habla de finanzas. Capítulo número 7 nos habla de la seducción. Capítulo número 8 nos habla de la invitación de la sabiduría. Capítulo número 9 nos habla de nueva invitación a la sabiduría. Capítulo número 10 nos habla de los proverbios de Salomón. Capítulo número 11 nos habla de la rectitud salva a los hombres. Capítulo número 12 nos habla de la reprensión ama el saber. Capítulo número 13 nos habla de el sabio ama a la disciplina. Capítulo número 14 nos habla de la mujer sabia edifica su casa con piedra. Capítulo número 15 nos habla de la amabilidad calma el enojo. Capítulo número 16 nos habla del hombre son los proyectos. Capítulo número 17 nos habla pobre con paz, rico con discordia. Continuamos. Capítulo número 18 nos habla de unión, paz y prudencia. Capítulo número 19 nos habla de conducta íntegra y lenguaje engañoso. Capítulo número 20 nos habla de el justo procede con rectitud. Capítulo número 21 nos habla práctica de justicia y derecho. Capítulo número 22 nos habla de más vale fama que riqueza. Capítulo número 23 nos habla de justicia y autodominio. Capítulo número 24 nos habla de sentencias y exhortaciones. Capítulo número 25 nos habla de los proverbios de Salomón. Capítulo número 26 nos habla de otros proverbios de Salomón. Capítulo número 27 nos habla de la corrección hecha con franqueza. Capítulo número 28 nos habla de hombre sabio mantiene el orden. Capítulo número 29 nos habla de el hombre justo prospera siempre. Capítulo número 30 nos habla de palabras de Agur. Capítulo número 31 y final nos habla de palabras de Lemuel. Continuamos con el libro de Judith. En el capítulo número 1 nos habla de Nabucodonosor y Arphaxad. Capítulo número 2 nos habla de campaña contra Occidente. Capítulo número 3 nos habla de rendición de todos los pueblos. Capítulo número 4 nos habla de alerta sobre la proximidad del enemigo. Capítulo número 5 nos habla del informe de Agior. Capítulo número 6 nos habla de Agior entregado a los israelitas. Capítulo número 7 nos habla de asedio de Betulia. Capítulo número 8 nos habla de presentación de Judith. Capítulo número 9 nos habla de oración de Judith. Capítulo número 10 nos habla de Judith llega al campamento enemigo. Capítulo número 11 nos habla de Judith ante Holofernes. Capítulo número 12 nos habla de
Judith se mantiene fiel a la ley. Capítulo número 13 nos habla de muerte de Holofernes. Capítulo número 14 nos habla de culminación de la victoria. Capítulo número 15 nos habla de alabanzas a Judith. Capítulo número 16 nos habla de cántico a Judith. Ahora vamos sobre el libro de Tobías y el contenido de cada capítulo. ¿De qué nos habla? El capítulo 1 nos habla de introducción. Capítulo número 2 nos habla de desgracia de Tobit. Capítulo número 3 nos habla de desgracia de Sara. Capítulo número 4 nos habla de encargo y consejos de Tobit a su hijo Tobías. Capítulo número 5 nos habla de preparativos para el viaje. Capítulo número 6 nos habla de el viaje. Capítulo número 7 nos habla de boda de Tobías y Sara. Capítulo número 8 nos habla de la noche de bodas. Capítulo número 9 nos habla del cobro del recibo de Tobit. Capítulo número 10 nos habla de el regreso a casa. Capítulo número 11 nos habla de curación de Tobit. Capítulo número 12 nos habla de Rafael revela su secreto. Capítulo número 13 nos habla canto de Tobit. En el capítulo número 14 nos habla de la muerte de Tobit. Ahora continuamos con el libro de Ruth. El capítulo número 1 del libro de Ruth nos dice de la familia de Elimelech emigra a Moab. En el capítulo número 2 nos habla de Ruth recoge espigas en los campos de Boz. En el capítulo número 3 nos habla de Ruth pasa la noche a los pies de Boz. En el capítulo número 4 nos habla de parientes de derechos a Boz. Continuamos con el libro de Lamentaciones. En el capítulo 1 nos habla de la primera lamentación. En el capítulo número 2 nos habla de la segunda lamentación. En el tercer capítulo nos habla de la tercera lamentación. En el cuarto capítulo nos habla de la cuarta lamentación. Y en el capítulo número 5 nos habla de la quinta lamentación. Continuamos con el libro de Baruch. El capítulo número 1 nos habla de la introducción histórica. Capítulo número 2 nos habla de oración penitencial de los desterrados. Capítulo número 3 nos habla de elogio de la sabiduría. Capítulo número 4 nos habla de restauración, oráculo de restauración. Continuamos con el libro de Daniel. Los capítulos del libro de Daniel nos habla del capítulo número 1 nos habla de Daniel y compañeros en corte de Babilonia. Capítulo número 2 nos habla del primer sueño de Nabucodonosor. Capítulo número 3 nos habla de la estatua de oro. Capítulo número 4 nos habla de nuevos sueños de Nabucodonosor. Capítulo número 5 nos habla de la cena de Baltasar. Capítulo número 6 nos habla conjura contra Daniel. Capítulo número 7 nos habla de primera visión. Capítulo número 8 nos habla de segunda visión. Capítulo número 9 nos habla de las 70 semanas. En el capítulo número 10 nos habla de la gran visión final. Capítulo número 11 nos habla de la guerra entre Seleucidas y Lágidas. Capítulo número 12 nos habla tiempo de angustia y promesa de resurrección. Capítulo número 13 nos habla de historia de Susana. Capítulo número 14 nos habla de Daniel y los sacerdotes de Bel. Continuamos con el libro de los Cantares. El capítulo número 1 nos habla de el prólogo. Capítulo número 2 del primer canto. Capítulo número 3 segundo canto. Capítulo número 4 tercer canto. Capítulo número 5 nos habla del cuarto canto. Capítulo número 6 nos habla del quinto canto. Capítulo número 7 nos habla del quinto canto. B. Y en el capítulo número 8 nos habla de apéndices. Continuamos con el libro de Eclesiastés. Capítulo número 1 nos habla de sabiduría, trabajo y riqueza. Capítulo número 2 nos habla de la alegría y los placeres. Capítulo número 3
nos habla de tiempos y moderación. Capítulo número 4 nos habla de opresión y desórdenes. Capítulo número 5 nos habla de autoridad y riqueza. Capítulo número 6 nos habla de sabiduría y justicia. Capítulo número 7 nos habla de contrastes. Capítulo número 8 nos habla de deberes ante el rey. Capítulo número 9 nos habla un mismo destino. Capítulo 10 nos habla de necedades. Capítulo 11 nos habla ante el futuro incierto. Capítulo número 12 nos habla de el ocaso del hombre. En el libro de Esther, continuamos, nos habla del capítulo número 1, nos habla de el sueño de Mardoqueo. Capítulo número 2 nos habla de Esther elegida reina. Capítulo número 3 nos habla de Amán y Mardoqueo. Capítulo número 4 nos habla de Esther interviene. Capítulo número 5 nos habla de visita de Esther. Capítulo número 6 nos habla de Amán es humillado ante Mardoqueo. Capítulo número 7 nos habla de el banquete de Esther. Capítulo número 8 nos habla del triunfo de Mardoqueo y de los judíos. Capítulo número 9 nos habla de venganza de los judíos. Capítulo número 10 nos habla de el rey Asuero. Capítulo número 11 nos habla de proyecto de Mardoqueo. Capítulo número 12 nos habla de conversión de los eunucos. Capítulo número 13 nos habla de la oración de Mardoqueo. Capítulo número 14 nos habla de la oración de Esther. Capítulo número 15 nos habla de Esther se presenta ante el rey. Capítulo número 16 nos habla de texto de la carta. Con esto finalizamos los capítulos de el Antiguo Testamento, los temas que hay. Y si algunos que me he estado fijando, que son son algunos, pero lo que les puedo decir es que tal vez cuando hice todo esto, pues por alguna razón pues se me pasó, pero aquí lo importante es que el hecho de que no les haya dicho a algunos, todo lo que les estoy explicando, lo que les estoy diciendo los temas, es para que ustedes tengan una idea, sepan cómo buscar los temas. Por eso se lo estoy enseñando, diciendo capítulo por capítulo. Pero no porque no estén aquí, ustedes no lo puedan buscar. O sea, esto es el ejemplo de cómo buscarlo y que se den cuenta cuáles son. Entonces ustedes agarran la Biblia, si empiezan con el Nuevo Testamento, que así debe de ser, buscan de qué les habla el Evangelio, cuáles son los temas. Está el capítulo 1, ahí está el tema de lo que se está hablando. Y en toda la Biblia, la Santa Palabra, así es, el tema está escrito. Y depende, muchas veces no dice lo mismo en todas las Biblias porque depende de la impresora que lo imprimió la Biblia. Por eso en una Biblia dice de una manera y en otra de otra, pero depende de quién la imprimió. Por eso se varía. Pero lo importante es que tengas el conocimiento de cómo encuentres las escrituras. Que sepas cuáles son los temas para que así cuando tú quieras buscar algo en especial, pues ya sepas cuáles son los temas en cada libro. Y si no, claro, no te lo sabes de memoria, pues simplemente encuentras el libro, lo que tú andas buscando, o el Evangelio, o las cartas, y ahí te vas a dar cuenta cuáles son, para que sea mucho más fácil y no esté uno buscando aquí, buscando allá a ciegas, sino que el Nuevo Testamento, y al inicio ahí están toda la información, y luego están los capítulos, y cada capítulo es el tema de lo que se está hablando, a lo que se refiere. Pero todo es un complemento, se necesitan muchas cosas de ir sabiendo para ir comprendiendo.
Por eso es importante que uno empiece a leer la palabra y no nada más leerla, meditarla, reflexionarla y sobre todo ponerla en práctica, porque esto fue, es y seguirá siendo. Como hijos de Dios, si pues a mí ya no me va a tocar, ya mi final cada día está más cerca, ¿no? Pero a las nuevas generaciones, quién sabe a qué se vayan a enfrentar. Pero como siempre estoy diciendo, yo de perdida el consuelo que me queda, y he estado mucho reflexionando esto, es que yo antes de irme de este mundo, de perdida, lo vean o no lo vean, estos videos, pero yo ya contribuí a este mundo a dejar algo positivo para las próximas generaciones, comenzando con mi familia. Yo ya me voy a ir de este mundo, pero ya creo en esta verdad, confío plenamente en esta verdad. A mí me consta de lo que es Dios para mí, de lo que Él ha hecho en mi vida. Yo, como les digo siempre, yo no necesito, no me ha tocado mirar nada sobresaliente a decir, algo que yo he visto, excepto la cruz, esa cruz que se formó ahí cuando les estaba dando la enseñanza del crédito. Es así lo que me ha tocado vivir, a verlo así de esa manera. Pero solamente es lo que a mí me tocó ver visible, pero dentro de mí está esa fe que no, y créanmelo, no lo digo nada más por quedar bien o por quererlos convencer a ustedes, porque eso es imposible, querer convencer a alguien. Eso es lo que yo siento dentro de mí, es la fe, lo que me transmiten, lo que Él me ha demostrado, que todo lo que Él dice en su palabra es verdad. Y el análisis que yo he llegado a la conclusión es que todo lo que se nos dice ahí, todo es para mi propio bien. No para que tenga miedo, no para que me sienta obligada, amenazada de que la corrección es como castigo, de que es porque tengo que obedecer a fuerzas, porque se me está ordenando. No, es que esto que se me está diciendo a mí, como hija de Dios, es que todo lo que se dice aquí es para que me vaya bien y no me meta en problemas. Eso yo lo he estado comprobando y anteriormente yo sin saberlo. Todo lo que Él nos dice es para evitar, es la prevención, para que no te metas en problemas, no te vaya mal en la vida, no tengas culpas, no tengas cargo de conciencia, que estés bien contigo misma, que no te avergüences de ti misma, porque cuando uno se avergüenza de uno mismo es cuando está toda esa confusión de que uno mismo no se siente aceptado, no se siente querido, no se siente uno bienvenido, se siente uno menos que los demás, no porque lo seamos nosotros, por nuestras inseguridades, por el ambiente en que nos hemos creado, que hemos estado alejados de las cosas de Dios, que no sabíamos absolutamente nada, que Dios nos dio la vida y nos hizo tal y como somos, nos hizo perfectos. Pero ¿quién le ha puesto uno el calificativo de que tú eres guapo, eres guapa, eres bonita, eres atractiva, eres feo, eres chaparro, eres alto, eres gordo, eres inteligente, eres tonto, eres... Eso es el mundo, como nosotros, de acuerdo es nuestra percepción, como nosotros vemos al otro, pero no porque lo sea. Dios nos hizo perfectos tal y como somos. Si no, no lo hubiera hecho Él así. Pero por alguna razón Él nos hizo unos altos, otros bajos, otros gordos, otros flacos, otros
no sé, pero todos ante Él somos sus hijos porque Él es nuestro creador. Él nos hizo. Y nosotros renegamos de nosotros mismos porque los demás nos dicen, tú estás feo, tú estás chaparro, eres tonto, eres esto, eres el otro. No, la belleza depende, o la inteligencia es cada quien, como tú la quieras ver. Puede ser, según tú, muy inteligente para una cosa y para otra no, pero no en todo voy a ser tan inteligente. Y para unos puede ser que esté uno muy guapo, pues es lo que esa persona considera, tiene su percepción de bonita o guapo. Perfecto, pero para otra persona puede decir, pues, ¿qué le ves tú? Está re horrible, está re feo, mira nomás. Bueno, pero para la persona, él o ella lo considera bello o bella. Entonces, nosotros hemos puesto esas clasificaciones de estar señalando tú sí, tú no, de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo soy, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Pero ante los ojos de Dios es otra manera. Por eso nos dice Él que ni el tiempo, nada es como nosotros, como humanos, vemos las cosas y le damos el valor que es. Pero Él, que Él es perfecto, Él es el único que sabe realmente la verdad y lo que es bueno y lo que es malo. A Él es el único que le corresponde. Elizabeth López, FaceTime de video. Un momento, perdón. Voy a tener que cortar. Continúo. Adiós.